Continuamos entonces, es momento de hablar acá en la mesa de las 7 a.m. de la entrevista. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Paralelo a ello, el presidente de la República plantea reformas a la Constitución, pero hay muchos sectores que dicen que antes de entrar a conocer las reformas a la Carta Magna se debería de pasar primero a modificar la ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué sectores han hablado acerca de reformar las reglas del juego para que cada 4 años no tengamos que caer en las mismas fallas? Para ello hemos invitado acá al estudio a Antonio de León Escribano. Él es dirigente del Movimiento Humanista Democrático, quien nos va a platicar acerca de la propuesta o cómo ven ellos el tema de la reforma electoral. Muy buen día, señor de León Escribano. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por este espacio que nos brindan. Sí, efectivamente, nosotros en el Movimiento Humanista Democrático hemos venido evaluando esta situación, la situación de los procesos electorales del sistema político guatemalteco, no solo en este momento, sino nos damos cuenta que en los últimos procesos electorales cada vez se va deteriorando más el sistema político guatemalteco. Ha habido denuncias y señalamientos acerca de que hay partidos que venden curules o venden concejalías. En definitiva, nuestra apreciación es que el sistema de partidos políticos debe mejorar, debe cambiarse por un sistema que represente verdaderamente a la población. En ese sentido, creemos que es necesario, antes de ir a por ejemplo, una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente que sería regulada por esta misma ley electoral, hay que cambiar la ley, porque si no tendríamos una parte de los diputados en el Congreso de la República que a lo mejor representan a intereses que no son la sociedad guatemalteca, puesto que compraron su espacio ahí. Creemos que hay que entrarle muy seriamente a diseñar una ley electoral que sea verdaderamente representativa de la población, que lleve representantes de la población al Congreso de la República, también a los consejos municipales. Ayer en el Siglo XXI, en las columnas de opiniones, estaba presente la de Gonzalo Marroquín, y él hacía ver que creía la posibilidad de que algunas de las reformas que podrían realizarse en este periodo a la ley electoral y de partidos políticos llegarían a ser casi que intrascendentales, como lo son el número de diputados o cuestiones de distritos nada más, pero que no se tocarían ya reformas de fondo. Él señalaba que algunas de todos estos problemas se derivan acerca del financiamiento de los partidos políticos. ¿Cómo cree el Movimiento Humanista Democrático que esto debe de ser regulado para poder erradicar toda esta cuestión de venta de curules, de compra de votos también, y cómo empezar a ver que los espacios televisivos, radiales y demás ya estén bien regulados en esta misma ley electoral y de partidos políticos? Si nosotros hacemos una propuesta, bueno, de hecho, publicamos el documento, es un documento que tiene 28 páginas, y hacemos referencia también al tema del financiamiento de los partidos políticos. Creemos que los partidos políticos, actualmente los partidos se constituyen legalmente con 50 municipios y la mayoría de partidos tienen entre 50 y 60 municipios organizados. Una de las razones por las que esto sucede es porque es caro el funcionamiento, el mantenimiento de una organización partidaria durante 4 años. Pero esto limita la posibilidad de participar de la población. Sin embargo, tienen el derecho de postular candidatos donde no tienen organización partidaria. Eso a nosotros no nos parece. Entonces, creemos que la mayor parte del financiamiento hacia los partidos políticos debe de ir dirigido a la organización territorial de los partidos. Y de hecho planteamos que deberían de existir, los partidos que se llaman partidos nacionales deberían de tener por lo menos 170 municipios organizados. Y solo podrían lanzar candidatos en los municipios donde tienen organización jurídica. Desde el punto de vista del financiamiento también consideramos que las pautas en medios de comunicación masivos deben de ser reguladas, pero además deben ser contratadas por el Tribunal Supremo Electoral, de manera que se asigne una cantidad de recursos nosotros estamos planteando a partir del 25% diario del sueldo mínimo, del salario mínimo diario, lo cual establece un fondo que debería distribuirse equitativamente de acuerdo a la fuerza electoral hay todo un proceso de asignación de recursos, pero que reparte equitativamente los recursos entre todos los partidos. Las pautas de los medios deberían ser compradas por el TSE directamente.
Pero que esto implica que también el gobierno incurra en empezar a pagar y desembolsar la propaganda de los partidos políticos, por así decirlo. No el gobierno, bueno, los recursos públicos que irían al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, los partidos no tendrían potestad de comprar espacios en los medios de comunicación. Estaría prohibido el comprar espacios en los medios masivos de comunicación a los partidos, y sería el propio Tribunal Supremo Electoral que compraría las pautas. Eso garantiza, Pero, por favor. no, eso garantizaría pues que los techos establecidos en campaña no se superen de forma a veces hasta ridícula. Ridícula, o sea, en un país como Guatemala estamos invirtiendo recursos en campañas electorales muy por encima de la mayoría de los países de América Latina, per cápita. O sea, es un país con la situación de pobreza que tenemos, de acuerdo a la última ENCOVI, y la situación de desnutrición crónica infantil, invirtiendo que, de acuerdo a un estudio, el último estudio que yo leí sobre este tema de las últimas elecciones, creo que se acercaba a 700 millones de quetzales la inversión, y creo que eso nos representa el costo real de esta campaña última que vivimos. Y sobre todo porque después viene el pago de facturas políticas, ¿verdad? Exactamente. Quisiera entrar en el tema de los alcaldes. Vemos, por ejemplo, cada 4 años una terrible conflictividad, quema de urnas, gente que no está de acuerdo con que el alcalde se reelija. Vimos en los pasados procesos electorales de Santa Rosa, acá nomás en San Lucas, Zacatepeques. Vemos, por ejemplo, el señor Arnoldo Medrano en Chinautla, pues ya es negocio familiar, la alcaldía, 27 años ahí. ¿Cómo cortar ya de tajo el tema de los alcaldes? ¿Qué proponen ustedes? Bueno, varias cosas en este sentido. Bueno, primero planteamos que solo existe la posibilidad de una reelección. O sea, un periodo más una reelección. Si después quiere postularse, tendría que pasar otro periodo de 4 años antes de volverse a postular. Pero planteamos adicionalmente otro asunto, y es que exigimos o planteamos en nuestra propuesta de reforma a la ley electoral que el alcalde debe renunciar, si quiere postularse nuevamente, debe renunciar, o sea, no pedir permiso a la corporación, sino renunciar del cargo un año antes. Tal como lo señala también las propuestas del presidente Otto Pérez Molina, que también dice que tendrían que renunciar un año antes a la jefatura edilicia para luego postularse a una reelección. Hablemos de otro tema que también es importantísimo, y es que se ha criticado muchísimo el tema de las comisiones de postulación. Hay una ley vigente que había sido propuesta por la diputada Ninette Montenegro, pero se ha empezado a criticar que todo este proceso ha sido politizado porque es una comisión la que tiene que elegir a los magistrados. Hablando de la propuesta del presidente Otto Pérez Molina, que además de otras cuestiones también habla de ampliar el periodo de funciones a 9 años de los magistrados de la CC y de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué otros puntos propone el Movimiento Humanista Democrático en el tema de la comisión de postulación? Sí, efectivamente, nosotros también abordamos el tema de la comisión de postulación, y nos hemos dado cuenta que incluso las personas que ya la ley de comisiones de postulación plantea en algunos casos genera ya presiones en la elección de esas personas como dirigentes de los organismos que representan o instituciones que representan. Entonces creemos que efectivamente hay que cambiar o modificar esa ley de comisiones de postulación, al menos en el caso de la elección del Tribunal Supremo Electoral, y entonces tomar colectivos, por ejemplo, nuestra propuesta no se la voy a leer porque sería larguísimo, tomar catedráticos de Derecho Constitucional que cumplan ciertas condiciones